Bienvenidos correlones, estamos en el circuito internacional de Sebring en la clase GT3 y voy a participar a bordo del Mustang GT3 2024, pero en esta oportunidad voy a participar o voy a hacer la carrera dentro de la cabina y voy a tratar con esta perspectiva del circuito conseguir un buen resultado en la parrilla, a ver si lo logramos. Así que vamos a ver qué podemos conseguir porque la cosa se pone difícil justo en la primera curva, en la primera rotación. Los coches se están empujando unos con otros. Ya sabes que siempre la primera vuelta es caótica, la gente está muy nerviosa. Así que tengo que tratar de conseguir los espacios para avanzar y aprovechar la potencia de nuestro monstruo, sobre todo en los sectores de velocidad. Aquí me las arreglo, me voy a la orilla, saco los neumáticos fuera del límite para poder escalar posiciones y con eso avanzo a la octava plaza y me alineo con el Porsche GT3 de hoy. Me empuja y me manda directo al muro de contención. Menos mal que quedé con suficiente espacio para poder rotar, para poder recuperarlo. Así que regreso a la pista con furia, pero no puedo perder la calma. Ese golpe no me puede desalinear, no puedo perder la concentración, así que tengo que muy pronto recuperar el ritmo para perseguir el lote. No puedo dejar que se escapen. Allí me pasó de largo otro coche que el sistema puso en transparente, menos mal, porque si no me iba a complicar la carrera que se está peleando el Ferrari con el Porsche que me empujó más atrás, que pienso que fue accidental. Creo que el compañero no se dio cuenta que estaba a su lado y cuando le hizo el hit al otro coche me empujó y seguramente no me vio con anticipación. Lo cierto es que por fin le dejo atrás. Hubo una pelea allí, un rocecito, pero nada grave. Me salgo un poco del límite de la pista buscando todo el espacio necesario para poder salir con buena velocidad y lo consigo, escalando hasta la octava plaza nuevamente, persiguiendo la estela de Merci Largo 125 que también está conduciendo otro Porsche GT3. Trata de arrinconarme, no quiere darme espacio para avanzar con tranquilidad, pero me meto por la parte profunda en la curva previa a la recta de las emociones y consigo arrebatarle la séptima plaza. Así que regresamos a la recta de las emociones, pisando a fondo el acelerador, a ver si podemos aprovechar el desempeño de este bólido para dejar atrás a estos corredores y acercarme muy pronto a los 5 primeros coches de la parrilla. El líder se está escapando. Putito se llama el corredor, va a 4 segundos 200 milésimas por delante y estamos desarrollando ya la segunda vuelta de las 10. Vamos a ver qué sucede. Aquí vemos a otro piloto que se despide de nosotros, se va directo a la trampa de arena y ascendemos a la 6ª posición de forma gratuita. Regresamos ahora al sector más intrincado del circuito. Aquí es donde precisamente el Mustang puede brillar. Puedo tratar de conseguir balance para mejorar los tiempos, que precisamente es allí donde tengo que enfocarme. Mientras mejor ataque las curvas, mientras mejor frene en cada rotación, mejor serán mis tiempos de vuelta y así podré acercarme a los líderes. Allí me salí nuevamente de los límites del asfalto. Tengo que, como dije, acostumbrarme a esta perspectiva. Estoy un poco confundido, a pesar de que tengo amplio conocimiento en el circuito. Ya me lo conozco de pe a pa. Es un circuito que sin duda ya me conozco todos los recovecos, los espacios extra que puedo aprovechar para poder rotar con buen impulso, con buena tracción, pero no va a ser fácil. Así que ahora, mientras aprovecho que se están peleando más adelante por la 5ª plaza, me estoy acercando y le estoy descontando tiempo valioso al compañero Apropos Pluto 8778. A ver qué sucede ahora cuando estamos por terminar la segunda vuelta, la segunda ronda. Esta es una carrera que se va a pasar rápido. Son apenas 20 minutos de contienda. Y estoy usando la estrategia de siempre. Con puesto intermedio, aproximadamente 5 a 6 vueltas. Y luego cierro con blandas con el máximo grip. A ver si podemos conseguir un puesto en el podio. Así que vamos a ver qué sucede. Trato de rotar con buena tracción, mantener... ¡Upa! Y se fue directo al muro y me regala la 5ª plaza el compañero. Avanzo con fuerza. La situación se está poniendo cada vez más dramática porque hay mucho corredor que ha perdido estabilidad y lo pagaron caro. Lo pagaron con los muros y se fueron directo a la trampa de arena. Así que regresamos ahora sí a la persecución del Porsche de Apropos Pluto, que ahora está peleándose el podio, la 3ª plaza, y va penalizado con 1,5 segundos en contra.
Esa es otra cosa que también tengo que evitar. Tengo que evitar salirme de los límites de la pista para que no me vayan a sancionar. Y también tengo que evitar, por supuesto, cualquier choque, cualquier empujón que pueda complicarle la carrera a cualquier rival o a cualquier otro de los contrincantes y que en consecuencia me pueda complicar a mí el resultado final de la parrilla. Recuerda que en este tipo de carreras son muy cerradas, todos vamos muy cerca unos de otros. Apenas unos pocos segundos nos separan y cualquier error sin duda te van a alcanzar muy pronto. Así que, señores, mira cómo ya le estoy descontando al Porsche de Gundu Traman, el que ha perdido rendimiento. De hecho, perdió allí la posición con el Porsche rosa, que ahora está persiguiendo a la Ferrari que va más adelante. Señores, estamos muy cerca de entrar en el podio, mientras que el líder se sigue escapando. Está a 6 segundos, 200 milésimas por delante. No sé si podremos conseguir un ritmo tan bueno como el del compañero que va dominando el circuito. Lo veo difícil, a pesar de que en cada rotación, en cada giro, parece que estoy mejorando el tiempo, tanto que ya estoy descontando un segundo y unas tantas milésimas a la vuelta anterior. El compañero del Porsche verde se abre a la derecha para trancar el paso del ¡Oh! Y rebotó con el filo del muro y se dio durísimo y quedó fuera de la pelea, y con eso ascendemos a la cuarta posición y regresamos a la recta de las emociones, pisando a fondo el acelerador para no dejar escapar al compañero que ahora se mete en el podio en la tercera plaza, que sigue de cerca al Ferrari. A ver si puede presionar lo suficiente para que el compañero cometa alguna equivocación que le ayude a escalar una otra posición adicional. El líder también ha perdido algo de rendimiento, se mantiene fijo a 6.6, 6.7, así que hay chance de alcanzarlo. Esta es una carrera difícil, donde también el calor, la temperatura del circuito complica la temperatura de los neumáticos. Por cierto, detrás de mí viene un McLaren Dense Fox 6820. El tipo viene acercándose rápidamente, creo que viene escalando desde atrás también. Ya lo tengo a 600 y 700 milésimas, me va descontando en cada giro. ¡Uy! Ya lo tengo a 300 milésimas atrás. Me está olfateando los tubos de escape, sin duda el compañero viene más rápido. Tiene más experiencia en el circuito aparentemente, o se conoce los atajos, porque en una sola curva me logró descontar más de medio segundo. Mira qué maniobra me acaba de hacer el compañero desde afuera, me arrebata la cuarta posición, me dejó sentado, Así que ahora tengo que tratar de avanzar. No me puedo dejar amedrentar por ese rebase. Aún tengo chance, mantengo un ritmo favorable. Yo sabía que no iba a poder ser tan rápido como siempre. Lo sé porque estoy marcando unos tiempos un poco más altos de lo habitual, pero de eso se trata. La práctica hace al maestro, y la verdad es que se siente muy divertido conducir desde dentro de la cabina, porque hasta la forma del ataque de las curvas cambia, porque puedes tener ahora un cálculo diferente en cuanto a los espacios a la hora de frenar. Así que se vuelve un poco interesante, se vuelve, de hecho, siento que hasta más profesional tratar de dominar el circuito y dominar el coche. Pero claro, estamos hablando de la GT3. Aquí los coches tienen la tendencia de ser bastante razonables en maniobrabilidad, pero son veloces, y cualquier equivocación, cualquier deslizamiento te puede complicar rápidamente la tracción, y eso pues por supuesto te puede complicar la carrera en cuestión de segundos. Entonces, señores, vamos a ver qué pasa cuando seguimos batallando. Ya estamos desarrollando la quinta vuelta de las 10. Recuerden que la intención es hacer una vuelta más, parar en el inicio de la séptima vuelta de la carrera para entonces cerrar con el compuesto blando, a ver si lo logramos. Mientras el compañero del Porsche se está presionando, ya tiene 2 segundos en su contra, y le sigo mostrando la trompa para presionar, para ponerle nervioso, a ver si el compañero se equivoca en alguna frenada y poder superarlo sin mayor resistencia. Pero el tipo lo hace bien, está aguantando. Él sabe que tiene cierta desventaja porque yo le llevo el rebufo. Estoy aprovechando el túnel de viento, pero el Porsche es muy bueno en las curvas. Ahí casi consigo el espacio para poder adelantarle, pero no me alcanza. Así que seguimos a la persecución. Aprovecho el desplazamiento
y me le voy por la derecha, me salgo del límite, tengo que corregir, tengo que mantenerme al margen porque puedo causar un accidente innecesario. Tengo que esperar ahora la recta, el sector más veloz del circuito, a ver si puedo aprovecharlo, a ver si tengo chance de poder superar, arrebatarle allí la cuarta plaza al Porsche, pero se despega, se va, se despide, ya alcanzó un tiempo, alcanzó una distancia muy buena de casi 700 milésimas. Como ya dije que ese Porsche es muy bueno en los giros, sería interesante también hacer una carrera con ese Porsche próximamente desde la cabina, a ver qué tal se porta, a ver si podemos controlarlo también como nuestro Mustang, que siento que es un coche muy completo y muy confiable. El líder, Dense Fog 6820, ya está a 2.4. Ahí paró Tito, paró en boxes para suplantar los neumáticos, así que su estrategia es un poco más larga. Mientras nosotros seguimos batallando con el coche, ya metidos en la cuarta plaza, la situación está a nuestro favor. Ya lo que queda es muy poco para el desarrollo, la conclusión de la carrera, y parece que todos estamos corriendo con una estrategia de gomas muy similar. Otra cosa que no les he dicho es que puse combustible suficiente para cubrir estas 6 vueltas. Ok, no llené todo el tanque. La intención ahora, cuando entre a boxes, no es solo cambiar los neumáticos, sino también repostar combustible. De esa manera podemos conseguir también un poquito más de ligereza en el inicio de la carrera, que nos da cierta ventaja. Así que también hay que planificarse, porque de esa manera puedes conseguir también un poquito más de impulso. Pero no te puedes descuidar, porque no se te puede olvidar cuando entras a los pits en la parada de poder repostar combustible. Eso le puede pasar a cualquiera, puedes salir con el tanque vacío y te puedes quedar sin gasolina en la mitad del recorrido y sería catastrófico. Así que tienes que estar muy pendiente si vas a aplicar la estrategia de aligerar un poco el coche con el tema del combustible. Seguimos batallando, seguimos a la persecución. Ya los neumáticos están pidiendo cambio, están llegando a degradación moderada. Ya casi no me queda, tampoco me queda combustible. Observa ahí el diagrama, está en rojo, está en 0. Ya no tengo para más. Espero que sea suficiente como para poder entrar a boxes, porque sería muy triste quedarme sin gasolina a pocos metros de los pits. Y sigo batallando, aprovecho nuevamente el rebufo, le asomo la trompa, me trato de imponer en la frenada, pero el compañero lo hace muy bien, defiende el carril interno en la rotación, así que la cosa por ahora se mantiene estática. Entramos todos a boxes, definitivamente todos tenemos la misma estrategia de neumático. Instalo el compuesto blando y solicito suficiente combustible para cubrir otras 6 vueltas y fracción. Y aunque queda un poco más de combustible con lo que inicié la carrera, ya sabes que funciona como lastre, así que no está mal. Y bueno, y también para estar ya cabeza fría con el tema de la gasolina, así que ya no tenemos que preocuparnos por eso. Vamos a ver cuántas posiciones voy a caer en la tabla una vez haya salido. Espero que no sean muchas, porque la verdad es que hay chance de entrar en el podio, Sí tenemos la oportunidad. El nuevo líder no paró, está intentando hacer la carrera con el compuesto duro. Lo veo difícil porque ya sabes que los neumáticos duros, a pesar de que estas son carreras relativamente cortas, no soportan bien y tienes que ser un corredor o un jugador experto para poder sacarle provecho, para que el coche no perder el control en las últimas vueltas cuando estés en degradación moderada grave. Así que la estrategia de neumático duro no lo recomiendo para nada. Dense Fog 6820, el compañero del McLaren, regresa a la punta, le arrebata el dominio a ese corredor. ¡Oh! Y el tipo del Ferrari se quedó sin gasolina, se quedó sin combustible y lo dejamos atrás. ¡Qué triste, señores! La situación dramática para el compañero, es una lástima cuando quedaba tan poco para la conclusión de la carrera. Por una falla de cálculo perdió toda la ventaja, pero bueno, eso también nos sirve a nosotros como referente para no cometer esas equivocaciones. Tenemos que estar muy atentos dentro de la carrera, no nos podemos extraviar porque si no se paga caro y sería un tiempo perdido. Seguimos aprovechando todo lo que pueda el coche, se siente mejor, se siente más la tracción, más el grip. El Mustang me está dando una excelente participación, muy buen comportamiento en la pista. Sigo buscando el rebufo, sigo peleando con el compañero del Porsche. Ahora sí, tengo más espacio
para seguir atacando, para superarlo antes del corte, a ver qué sucede ahora en la frenada. Lo hace bien, defiende a las bravas, se metió fuerte, pero lo está haciendo fenomenal. ¡Hoy! Se va larguísimo en la frenada. Cometió un error de cálculo, entró muy fuerte y no supo regular el acelerador y los frenos y casi se va contra el filo del muro de contención. Así que con eso le adelantamos, por fin lo dejamos atrás y nos metemos en la cuarta plaza y nos vamos a la persecución del podio. Hay chances, señores. Putito va en la tercera plaza con su, creo que es un Aston Martin. Y ¡oy, oy, oy! Cuidadito que hay pelea. Se va otro coche, un Mercedes AMG, pierde balance. Creo que se peleó con Putito, sí señor. Le dio un tortazo. Le sumaron medio segundo allí por ese contacto. Así que el AMG queda fuera de la pelea. Nosotros entramos en el podio y vamos a seguir la estela, ahora sí, del Aston en lo que queda de carrera. A ver si podemos irle recortando tiempo. A ver si podemos conseguir la segunda plaza. Me estoy poniendo ambicioso. La situación está a nuestro favor. Tenemos todo el chance. Tenemos neumático de sobra, suficiente combustible, buena velocidad, buena aceleración. Y mira como el compañero del Aston se pone nervioso. Se va a lo más alto de la curva y se sale del límite. Levanta arena. Anda complicado. Y eso nos favorece, por supuesto, mientras seguimos descontando tiempo. 1 segundo, 434 milésimas a la vuelta anterior. La situación se está poniendo cada vez más interesante. A ver si podemos meternos allí en esa ventana de tiempo de penalización. Si nos metemos por debajo o dentro del segundo de sanción del Aston, le podemos arrebatar en el cierre la segunda plaza. Pero, por supuesto, va a requerir toda mi concentración en los últimos giros, porque si me equivoco puedo perder el chance. La diferencia entre el Mustang y el Aston Martin sin duda es la estabilidad, la tracción. El Aston es mucho más efectivo, más eficiente en el ataque de las curvas, y eso por supuesto que le da cierta ventaja. Pero nosotros tenemos el poder, tenemos el desplazamiento y tenemos consistencia, y ya sabes que soy muy necio, así que no se lo voy a dejar tan fácil. Por ahora tiene una ventaja interesante de 2 segundos 100 milésimas, pero que no cante victoria porque aún queda carrera. Así que para sostener el ritmo hasta el final es donde se mide precisamente a los pilotos. Mientras más cerca estamos del cierre, la cosa se pone cada vez más difícil a nivel psicológico y aumenta la adrenalina. Así que, señores, seguimos avanzando. Por ahora nos mantenemos fijos con esta brecha de tiempo. A ver si puedo irle recortando en la frenada. Estamos en la penúltima vuelta de la carrera. Tengo que aprovechar todo lo que tengo del coche. Y le estoy presionando tanto, le estoy exigiendo tanto en cada giro, que ya los neumáticos están llegando a la mitad de su vida útil. Pero no me importa porque van a soportar sin problema. Voy a tratar de sacar todo lo que pueda y me voy un poco largo en la frenada. Tuve que corregir un poco para no perderlo. Y eso es otra cosa que tengo que tener mucha precaución, porque no me puedo salir del circuito, que ni se me ocurra salirme del circuito, porque no solo voy a perder el chance de meterme en la segunda plaza, sino es que además puedo perder el podio si me descuido tanto. Así que no me puedo dar ese lujo. Regresamos ahora al zigzagueo. Este sector es importantísimo. Me voy por encima del límite sin salirme de la pista. Aprovecho cada espacio que tengo a disposición para poder salir con buen impulso a la recta, piso a fondo. Le voy descontando, ya lo tengo a 1 segundo 900 milésimas. Está perdiendo ritmo, está perdiendo rendimiento, y también le han sancionado con 300 milésimas adicionales por salirse del límite de la pista. Sin duda está presionado, va estresado porque sabe que estoy allí a la cacería y que todos esos errores me están acercando más a su estela. Y le sigo descontando tiempo a la vuelta anterior, 112 milésimas. Descuento a la vuelta 9 y ahora estamos en el desarrollo de la etapa final. Esto es todo por el todo. Ahora sí, es full velocidad, full concentración. Estos son los últimos giros para el término de la carrera. Le estamos sacando una ventaja importante a la cuarta plaza, más de 4 segundos. Eso está también, eso es buena noticia. Y me salgo fuera del límite. Se me complica un poco la tracción, me salvo de la sanción. Afortunadamente el sistema me perdona. Queda muy poco tiempo, una muy breve brecha, una oportunidad muy pequeña
de poder acercarme al Aston Martin, que se está escapando con ese deslizamiento que tuve en la curva anterior. Señores, la situación es cada vez más complicada. ¿Lo podré lograr? Por ahora parece que no. Parece que esto está cantado. Parece que me voy a tener que conformar con la tercera plaza. Va a ser lamentable. Hicimos todo lo que pudimos, pero todavía queda carrera. Todavía tengo esperanza. No podemos dejar... ¡Oy, oy, oy! Se va el Aston. Perdió estabilidad, se fue largo en la frenada. Y con eso le descontamos más de 1,5 segundos. Ahora nos metemos allí muy cerquita. Estamos muy cerca de meternos en la segunda posición. Estamos metidos dentro de la ventana de sanción del compañero. Parece que sí. Parece que lo vamos a lograr. Vamos a poder arrebatarle la segunda posición justo en el cierre. Cuidadito que salió con problemas y tuve que frenar para no chocarlo. Pero estamos metidos ahora sí en el rebufo. Ya va a ser muy difícil que nos vaya a despistar. Voy pegado como chicle, le asomo la trompa para ponerle nervioso en la curva intermedia. Se va largo. Le arrebato la segunda plaza justo en la rotación de la curva intermedia. Y regresamos a la recta de las emociones, metidos en la segunda plaza. El objetivo se cumplió. Y cruzamos la meta. ¡Qué carrerón después de más de 20 minutos de contienda! Escalando 11 posiciones, con un tiempo de vuelta bastante razonable para hacer mi primera carrera con esta nueva perspectiva del circuito. 2 minutos 0:34. Y dime qué estás esperando para probar esta cámara y disfrutar de Forza Motorsport como todo un profesional. Espero que puedas aprovechar también esta configuración, que ya sabes que las consigues en la descripción del video. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!